Está bien sabroso este café, ¿viste? ¿Quién lo hizo? Ah, ¿ya averiguaron? Mónica. Pero lo quedó mejor que ayer. Ayer lo hizo sabroso. Esto es más sabroso. ¿Ah? Ah, ayer lo hizo Ender. Ender, amigo, él se está riendo. No, sí. Bueno, vamos a darle plomo, pues. Continuamos con nuestro segmento de entrevista con nuestro primer invitado, gentil reinvitado, Fernando Travieso, que acepta todo este tipo de cosas. Es economista, analista internacional y experto en materia petrolera. Yo no estoy seguro si es en materia petrolera o en economía petrolera. Temas relacionados con la energía, ¿no? Con la energía. Sí, porque la otra vez estábamos conversando sobre eso. No es lo mismo saber cómo se saca el petróleo a cómo se vende. Bueno, es parte de todo del proceso. Lo importante es una visión integral de todo lo relativo a la materia energética, y dentro de la energía, la materia prima, la fuente primaria de energía de mayor calidad, que es el petróleo. Por eso que el petróleo tiene preeminencia a la hora de analizar todo el aspecto energético aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Bueno, mira, Fernando, estamos ahorita en una coyuntura. ¿Ah? No sé si yo creo que es una coyuntura, porque una coyuntura muy particular, ¿no? Porque ¿cuántos años tenía Ramírez como ministro y presidente de PDVSA? Sí, tenía bastante. Creo más de 10 años, ¿no? Sí. 10, 12 años. Desde el 2004, si no me falla la memoria. Bueno, como 10 años, ¿verdad? Una década con el mismo ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, y todo el mundo decía, bueno, ese es el que sabe, ese es el que manda. De repente, ¡pum!, ahora es canciller, bueno, un cargo importante, pero no tiene la misma preeminencia, el mismo poder dentro de las decisiones económicas, ¿verdad? Y además era vicepresidente de Economía también, Ramírez. ¿Qué crees tú que pasó allí? ¿Cuál es este sacudón ahí? No, bueno, son... No sé si es muy complicada la pregunta. No, pues, son cambios normales. Tú mismo lo estás diciendo, ha pasado un tiempo. Rafael Ramírez cumplió una etapa muy importante después del paro petrolero, el rescate de la industria, y le tocó, dadas las circunstancias, ser tanto ministro como presidente de PDVSA, es decir, se encargaba de la regulación del sector y también de la empresa operadora. Y bueno, se dan cambios, ha pasado tiempo, y la decisión del presidente Nicolás Maduro ahora es separar el ente regulador del sector con un ministro y una persona diferente a cargo de la industria petrolera, de la operadora. ¿Cómo sería eso entonces? ¿Quién está entonces como ministro y quién está como presidente de PDVSA? Sí, bueno, el ministro Asdrúbal se encarga de todo lo que es la regulación del sector, es decir, el ministerio hace un seguimiento de lo que viene del cumplimiento de las metas, por ejemplo, ¿no? Y de las diferentes regulaciones que hay en el sector por parte de PDVSA y el resto de empresas que operan en Venezuela. ¿Y el presidente de PDVSA? El presidente de PDVSA es el operador de la industria petrolera, y su función es el cumplimiento de las metas en cuanto a nivel de producción, por ejemplo, pero sigue siendo el mismo capacidad. ministro, No, son separados. ¿Quién es el presidente de PDVSA? Dímelo tú. No, dímelo tú. ¿Ah? Dímelo tú. Ahorita se me olvidó el nombre. Ah, bueno, ahí está el tema. Entonces, ante esta circunstancia, si no sabemos, tú y yo, por ejemplo, se nos olvidó, se nos pasó, quién es el presidente de PDVSA, estamos en condiciones... El antiguo presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, que es el que ha llevado todo lo relativo a las empresas mixtas y que ha desarrollado toda una labor dentro de la industria petrolera. Ajá, pero ¿qué define eso desde el punto de vista de la política de la industria petrolera, de PDVSA? ¿Qué define ese nuevo personaje? Es una persona de alta experiencia y que se ha formado dentro de PDVSA, que ha hecho toda su carrera y toda su labor dentro de la industria, por lo tanto tiene un manejo completo de las diferentes facetas que hay que manejar dentro de la industria petrolera. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo entonces? Bueno, yo creo que hay un plan estructurado, está en el plan de la patria, es un plan lógico, un plan coherente, y vamos al cumplimiento de las metas que se plantean en ese plan. Ajá. ¿Qué es lo que hasta el momento teníamos y qué es lo que se supone vamos a buscar con este cambio? Bueno, lo que se busca con este cambio, en mi opinión, es que el ente regulador, que es el ministerio, quien lo dirige, esté separado del ente operador. ¿Por qué? Porque eso permite
que el ministerio pueda fiscalizar todas las actividades que realiza la industria de manera más eficiente. Tiene todo un grado de lógica. Por eso desde un principio, porque ¿cómo era antes de la nacionalización del petróleo? Pues estaba el ministerio y regulaba a las transnacionales que operaban en el país. Entonces el ministerio era el ente regulador de toda la actividad de las diferentes industrias, de las diferentes compañías petroleras. Con la nacionalización, la principal, bueno, la empresa operadora pasa a ser PDVSA y el ministerio la regula. El hecho de que sea propiedad del Estado venezolano no significa que no deba cumplir con toda una serie de regulaciones que son las mismas para todas las empresas. O sea, PDVSA es una empresa más dentro del marco de las que operan en el país. Claro, es la empresa que tiene más reservas de petróleo en el mundo y además está asociada con el resto de las empresas a través de las empresas mixtas, donde tiene un mínimo de 60% de las acciones. Pero cada una de esas empresas mixtas y de PDVSA tiene que cumplir con las regulaciones que establece el Ministerio de Petróleo y Minería. Entonces, el ministerio regula el accionario y el comportamiento de estas compañías, como por ejemplo el cobrar la regalía petrolera, el cobro de la regalía, que es uno de los ingresos más importantes que está establecido en la ley de hidrocarburos. Sí, está bien. Okay. Todo está bien, Ajá. pero hace algún tiempo, sectores de la oposición habían sugerido que se separara la actividad de PDVSA del ministerio. Lo habían sugerido por aquello de que PDVSA se estaba involucrando en temas como, por ejemplo, las misiones. Entonces mi pregunta es, esta separación, este reacomodo gerencial del ministerio y PDVSA, ¿pone en peligro las misiones sociales que dependían de PDVSA? Yo pienso que no. Lo importante para el cumplimiento de las misiones sobre todo es el ingreso por venta de petróleo, y el ingreso por venta de petróleo está asociado con cumplir con las metas de producción. Por eso el elemento básico, estructural, en el manejo de la industria petrolera es producir el petróleo que se requiere, y hay toda una serie de planes de capacidad de producción que hay que cumplir. Eso es básico. Entonces, se asegura el cumplimiento de las misiones como factor fundamental, cumpliendo con la producción que es requerida. Ok. Sin embargo, yo todavía no tengo claro cómo va a ser el reordenamiento dentro de PDVSA de las funciones que va a desarrollar dentro del plan de las misiones que se han dado de manera muy contundente y muy fuerte en manos de la industria petrolera. Yo creo que no lo puedes saber ni tú ni yo porque no lo han anunciado. No se ha anunciado. Yo me imagino que el nuevo presidente de PDVSA está analizando en conjunto con el ministerio, con el ministro, cuál será el papel que desempeñará PDVSA en este sentido. ¿Cuál crees tú que debe ser entonces ese papel? O sea, dime tú, vamos, si fueras tú el nuevo presidente de PDVSA en estas condiciones, no sé si el ministro de Petróleo y Minería... Cumplir con las metas de producción establecidas en el Plan de la Patria y en el Plan Siembra Petrolera para llevar la producción a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. 2019. Sí, ese es el elemento fundamental. ¿Cómo va eso? Bueno, se han hecho logros porque lo que está establecido es aumentar la capacidad de producción, y tú vas a producir lo que establece la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces es importantísimo el cumplimiento de estas metas para tener la holgura necesaria a la hora que se requiere un incremento en la producción por parte de Venezuela, dentro de otras cosas, pudiera venir un aumento en la cuota que le corresponde dentro del OPEP, dado que es el país que tiene más reservas registradas ante la organización, y las cuotas de producción que establece, que por cierto el 14 de septiembre se cumplen 54 años de la creación del OPEP por Pérez Alfonso y Altariqui. Entonces la meta, la cuota de producción está en función de cuántas reservas tú tienes y tu capacidad de producción. Entonces a medida que tú aumentes la capacidad, en el momento que se requiera un incremento en la producción, el primer país que debe estar apuntando a que le toque ese incremento en su cuota es Venezuela. Sí, es muy importante lo que te acabas de decir, porque una cosa es la producción petrolera y otra cosa es la capacidad de producción, que tú lo explicaste la otra vez. Hay una diferencia, claro. Explícalo, porque es importante que la gente sepa, ¿no? Bueno, tú vas a llevar la capacidad de producción a 6 millones de barriles diarios. ¿Hoy tenemos qué capacidad de producción hoy? Hoy estamos 3.200.000, 3.200.000. Pero eso no es lo que estábamos produciendo. Estamos produciendo 3 millones de barriles diarios aproximadamente. Ajá.
Claro, lo que pasa es que hay una producción dentro de la cuota OPEP y una producción que excede la cuota OPEP porque hay unos tipos de producción como los líquidos que se extraen del gas que no se contabilizan dentro de la cuota OPEP y ciertos tipos de condensado. Entonces siempre se produce un poco más de lo que está establecido en la cuota, en el sentido que hay ciertos tipos de producción que son pequeños en términos comparativos que no entran dentro de la cuota. Sí, pero como estamos hablando también de la capacidad de producción para el 2019, no necesariamente en el 2019 vamos a estar produciendo 6 millones de barriles. Deberíamos estar produciendo lo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo nos dé como cuota en función de la demanda esperada de petróleo. Ajá, entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es nuestra capacidad de producción en el 2019? Eulogio del Pino. No, sí, ya me lo dijeron, yo estaba esperando que estuviera de acuerdo. Eulogio del Pino, nuevo presidente de Petróleo de Venezuela. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre nosotros tener una capacidad de producción de 6 millones de barriles en el 2019 y producir 3, 4 o 5? Por ejemplo, por debajo de la capacidad. Ahorita cayó la producción, hubo un momento determinado que cayó la producción de Libia por la guerra civil que está montada en ese país después del ataque de la OTAN. Quien absorbió el faltante en la producción de petróleo fue Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene una capacidad de producción que excede la que tenía para el momento. Pero qué casualidad que le tocó a Arabia Saudita entonces asumir ese sacrificio de producir lo que Libia no podía producir. Sí, bueno, pues ellos tienen una capacidad de producción que excede. ¿No es Arabia Saudita aliado de Estados Unidos? Y no es Estados Unidos eso yo lo estuve oyendo acá y eso es mucho más complejo. ¿Sí? Lo que pasa es que a la gente le gusta ver todo con un simplismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Estos son los buenos y estos son los malos. Ahorita Arabia Saudita, por ejemplo, está montando un muro de 9.000 kilómetros que cubre la frontera con Jordania y con Irak, previendo cualquier ataque de estos mercenarios islámicos, porque precisamente las monarquías del Golfo, que en un momento determinado apoyaron la insurrección en Siria, saben por diferentes mecanismos que ellos también son un objetivo de todo lo que está pasando, porque lo que se busca en el Medio Oriente es el control de las reservas de petróleo. O sea, a mí no me importa qué tipo de gobierno tienes tú, es decir, si eres una monarquía absoluta, una teocracia, una república, el problema es cuánto petróleo tú tienes. Si tienes petróleo, tú eres un objetivo de las grandes transnacionales y de los gobiernos que las representan. Entonces, Arabia Saudita, los Emiratos, las diferentes monarquías del Golfo, el Consejo de Cooperación del Golfo, que abarca las monarquías petroleras, saben que ellos son un objetivo y se están protegiendo. Arabia Saudita movilizó 30.000 hombres a la frontera con Irak, porque las tropas iraquíes abandonaron el cuidado precisamente de esa frontera. Entonces, la posición de Arabia Saudita tuvo un impasse con Estados Unidos porque tenía un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no lo aceptó, dada la posición de Estados Unidos de que no siguió con la estrategia de tumbar el gobierno de Damasco. Pero se sabe que la estrategia de Arabia Saudita, o sea, vio una estrategia por parte de Estados Unidos y de Europa en que ellos se ven como un objetivo, es decir, y fíjate que hubo todo un reacomodo de los yihadistas que estaban en Siria hacia Irak, y ningún país en el planeta, a pesar de todos los satélites, se dio cuenta de una movilización gigantesca que iba por el desierto. Entonces, desde Siria hacia Irak. Claro, que eso lo habrán visto todos los satélites con tiempo, y eso debió salir en todos los medios de comunicación. Hay una movilización de miles de hombres armados hacia una de las zonas con más reservas de petróleo en el mundo, porque cuando hablamos de Arabia Saudita estamos hablando de la segunda reserva de petróleo del mundo. Cuando hablamos de Irán, la tercera reserva de petróleo del mundo. Cuando hablamos de Irak, la cuarta reserva de petróleo del mundo. Y cuando hablamos de Kuwait, que está al lado y ha sido parte de todo esto, la quinta reserva de petróleo del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay toda una estrategia. Si tú buscas en la página de la OPEP, te aparece un cuadro donde ellos dicen, fuera de los países de la OPEP, se han consumido 146.900 millones de barriles y solo se han descubierto 10.000 millones. O sea, se consume mucho más de lo que se descubre, lo que significa un aumenta el precio del petróleo. Exacto, esa es la razón fundamental en el piso del precio, que es el costo de producción, porque tienes que ir hacia yacimientos que están a mayor profundidad y más lejanos. Entonces, Arabia Saudita es un país que se sabe objetivo
en la lucha por el control de las reservas ¿Eso de petróleo. significa que Arabia Saudita va a cambiar su conducta en relación con Estados Unidos? ¿Es lo que tú me estás diciendo? Pero ¿Es lo sí. que tú me estás diciendo? Arabia Saudita tiene una política de acercamiento en ciertas áreas cuando le conviene con Estados Unidos y de independencia con respecto a Estados Unidos. Por ejemplo, Arabia Saudita ha llegado a vender más petróleo a China que a Estados Unidos. Por ejemplo, Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo planearon la implantación de una moneda diferente al dólar para cierto tipo de transacciones y eso movilizó al mundo entero, porque son las monarquías productoras de petróleo donde están las reservas. Entonces, es un juego estratégico donde cuando le conviene a la monarquía... A la monarquía de Arabia Saudita. A la monarquía de Arabia Una Saudita. monarquía absoluta. Absoluta. Además, dueños del petróleo, además. Dueños del petróleo. Ellos tienen una empresa estatal que controla las reservas petroleras. Por ejemplo, cuando la apertura petrolera, uno de los países que protestó por la actitud de la Cuarta República fue Arabia Saudita. Ellos tienen pleno control de la actividad petrolera a través de Saudi Aramco, que es la empresa estatal saudita. Entonces es mucho más complejo. Es decir, el objetivo es el control de las reservas y las reservas en Arabia Saudita están bajo control del Estado. Por lo tanto, generar una convulsión en Arabia Saudita en pos de sus reservas de petróleo, ellos saben que son un objetivo. O sea, generar en Arabia Saudita lo mismo que hicieron con Irak sería, bueno, la copa, ¿cómo se llama? La corona del imperio para Estados Unidos. Exacto. Entonces Arabia Saudita tiene un juego, vamos a llamarlo un juego inteligente. Lo que pasa es que hablar de juego cuando hay muertos y todo esto, pero un juego inteligente. Es decir, apoya a Estados Unidos cuando le conviene. Por ejemplo, Estados Unidos protestó a un príncipe saudita que era el que estaba llevando las operaciones de apoyo en Siria. Ajá. ¿Por qué lo protestó? Porque comenzó a implementar políticas independientes de los Estados Unidos y después la monarquía lo sacó y después lo instauró en el cargo, y cuando regresa al cargo tiene toda una serie de conocimientos de lo que pasa en Siria, y es cuando ellos se van preparando para el accionar de estos grupos islámicos de mercenarios en contra de su territorio. Bueno, fíjate, todo lo que te estoy preguntando sobre Venezuela, sobre la política petrolera de Venezuela, fíjate a dónde fuimos a dar, pero creo que todo está conectado. Por supuesto. Entonces, ¿cómo, después de ver este escenario que tú has planteado, hacia dónde va Venezuela? Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo y por lo tanto tiene una responsabilidad con el planeta que demanda el petróleo para que haya crecimiento económico. En ese sentido, vamos a un aumento en la capacidad de producción y eso es importante para la estabilidad del país porque se ve la seriedad que tiene Venezuela en la implementación de políticas en función de las necesidades de los países consumidores. En otras palabras, si se llega a presentar una situación más complicada en el Medio Oriente, como parece que va a ocurrir, según lo que tú me acabas de mostrar. Pero que más complicado de lo que está pasando. No me estás diciendo que están apuntando hacia Arabia Saudita. ¿Tú te imaginas si todavía con Irak y con Libia no se conforman, sino que van a seguir avanzando hacia Irán y hacia Arabia Saudita? Los Emiratos Árabes Unidos acaba de bombardear en Libia a través de bases en Egipto grupos islamistas. O sea, las monarquías están interviniendo de manera directa contra ciertos grupos que en un momento determinado se dice que ellos apoyaron. Entonces lo que hay es una convulsión total en la zona petrolera. Se va a complicar. Sí. Creo yo que se va a complicar. A medida que se agoten las reservas de petróleo. Entonces ahí entra Venezuela con su capacidad de producción. Sí, es básico, es fundamental que el mundo sepa que Venezuela es un suministrador seguro y confiable, por lo tanto la estabilidad política del país es fundamental para el cumplimiento con las metas de producción, con el aumento en la capacidad de producción. O sea, es estratégico entonces aumentar nuestra capacidad de producción porque el petróleo va a aumentar de precio ante la convulsión del Medio Oriente y nosotros vamos a tener más recursos. El mundo, la demanda de petróleo sigue creciendo. Por ejemplo, la OPEP calcula que va a estar un poquito por encima de 91 millones de barriles diarios para este año, como promedio. Si tú no realizas las inversiones requeridas para abastecer el mercado, te vuelves en un factor inconveniente en un mundo convulso y no es conveniente. Es decir, nosotros somos productores de petróleo, hay una demanda, hay unos requerimientos por parte del mercado y Venezuela toma en cuenta todos estos factores para llevar sus niveles de producción, claro, dentro de la cuota OPEP, pero aumentando su capacidad de producción para los requerimientos que surjan. Y Eulogio del Pino viene entonces a eso, a reforzar a nuestra capacidad de producción, a incrementar los proyectos, o viene, crees tú, con otra idea? Claro,
te voy a dar mi opinión, porque eso es una pregunta para Eulogio del Pino. Pues sí, sería interesante que consideráramos invitar a Eulogio del Pino. Claro, sí. Es una pregunta para Eulogio del Pino. También. Pero yo creo que ellos dos seguían por el plan de la patria. O sea, no estoy seguro. Pues. No hay duda. No hay duda. El plan de la patria, el presidente Chávez dejó todo bien claro en materia petrolera. Él tenía unos conocimientos fundamentales que permitieron estructurar toda una política exterior. Dime ya, antes de pasar para... Dame estos minuticos. Y entonces, Ramírez, ¿qué hace en Cancillería dentro de este escenario? Bueno, Rafael Ramírez cumplió una etapa básica y fundamental después del paro petrolero, eso hay que reconocerlo. Sí, pero es experto petrolero. O sea, ¿vas a Cancillería para reforzar este asunto? Bueno, es que para ser experto petrolero tienes que tener un conocimiento de las relaciones internacionales. Entonces yo creo que la designación de Rafael Ramírez, él llega ya con un conocimiento de lo que son toda una serie de aspectos en las relaciones internacionales que le facilitan enormemente su trabajo, además de que tiene un equipo estructurado, etcétera. Entonces yo creo que es una buena designación, además es un reconocimiento a todos los años que estuvo dirigiendo tanto el ministerio como la industria petrolera. Estuvimos caminando así como, ¿te acuerdas? Como los tipos que ponen en la tabla en el barco pirata, que lo van a tirar al agua caminando así. Pero bueno, vamos a ver. No caímos, estuvimos ahí. Mira, vamos a leer los comentarios de nuestros usuarios en torno a la pregunta que hicimos temprano, ¿verdad? A ver si la respuesta de la gente despierta nos abre un escenario mayor. Gracias a quienes llamaron diciendo, Eulogio del Pino. Está bien. ¿Cree usted que debe haber un cambio en la política petrolera de Venezuela? Al respecto, vamos a ver algunas respuestas que se parecen a la mayoría. @Aurumán, aquí las tenemos, mira, si quieres verlas. Aurumán, el cambio comienza por casa. Dejar la regaladera afuera. Tecnificar e invertir en la industria petrolera para el pueblo. Todavía hay gente que cree que estamos regalando petróleo. Bueno, ese es un punto de vista. @Eduardo Rojas 78. No, todo está bien gracias a Chávez y ahora con Maduro. El petróleo es de Venezuela, no es de los gringos. Ahí está @Perecheo, que está clarísimo con respecto a lo que es el nazismo, ¿no? Por humanismo, ética y ecosocialismo no debe venderse el petróleo a Estados Unidos. Por genocida, injerencista y primer contaminador. Eso es un punto de vista interesante. Eso podemos conversar otro día. @Víctor Navarro 29. La política petrolera debe seguir dirigida a fortalecer el área social, sin descuidar la industria y su eficiencia. @Endurgo. No debe haber cambio en la política. Al contrario, se debe fortalecer e impulsar el plan de plena soberanía petrolera. ¿Qué más? @Efraín 1943. Desde hace 15 años estamos en cambio en torno a la política petrolera y ese es el camino a favor del pueblo. ¿Qué más? @Juan B 3332. No. Se debe continuar con todas las políticas de mi comandante eterno y hacer las correcciones que fuesen necesarias. Dios te bendiga. Bueno. No, pero ahí es fundamental la primera respuesta. Quien regalaba el petróleo era la Cuarta República, rompiendo la cuota de la OPEP que llevaron el precio del barril a $7.20. Es el presidente Chávez quien comienza a cumplir de nuevo con la cuota de la OPEP y pone el precio del petróleo entre 20 y 30 dólares y después en el año 2000 se realiza en Caracas la segunda cumbre de primeros mandatarios de la OPEP. Recuérdate que el presidente Chávez pasó por carro de Irán a Irak. Sí. Entonces, quien rescató el precio del petróleo ha sido la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, Fernando. Creo que te sacamos el jugo y hasta mucho más aquí en esta oportunidad. Vamos a ver si invitamos de nuevo a Fernando Travieso, después que invitemos a Eulogio del Pino y a Asdrúbal Chávez, si quieren venir. Estamos a la orden. Seguimos entonces en la próxima parte con un nuevo invitado que nos va a hablar acerca de cómo influye en nosotros los mensajes o cómo somos nosotros los que colocamos en los medios lo que queremos colocar. ¿Qué será? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y muchas gracias a la Radio del Sur por acompañarnos hasta este momento. Gracias por estar pegados aquí entre todos. Nosotros seguiremos en breve por Venezolana de Televisión y con el resto de las emisoras que nos acompañan.